lucha. Esa palabra no es la adecuada. Tengo una pregunta en mi corazón porque Dios puso esta palabra. Esta semana he estado estudiando este capítulo de la palabra que se encuentra en Filipenses capítulo 2 y el Señor me habló tantas cosas hermosas en el pasaje y cómo tenemos que esforzarnos ahora mismo en el tiempo que estamos viviendo en alegrar el corazón de Dios. Y veo cómo en la Biblia hay cosas específicas que la palabra enseña que traen alegría al corazón de Dios, al corazón de un líder, de un pastor. Y quiero que oremos en esta tarde. Vamos a orar, vamos a unirnos en oración y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta tarde, que su palabra se haga luz en nuestro corazón. Padre, oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Te pido, Señor, que uses mi boca, mi pensamiento, todo mi ser, o lo rindo ante ti, Señor, para hablar la palabra buena, la palabra fresca, lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Señor, a tu cuerpo en esta hora, Señor. Yo sé que hay gente conectada, no por casualidad, Señor. Ellos necesitan el alimento de tu palabra. Yo necesito el alimento correcto, Señor. Y sé que tu palabra siempre es ese pan de vida. Los discípulos dijeron en una ocasión, Señor, no nos podemos ir de ti, porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Señor, que la vida eterna se revele a nuestro corazón por tu palabra en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén. Y amén, amén. Al final les pongo título al mensaje, porque este mensaje se puede llamar de tantas maneras, pero yo comienzo diciéndote o haciéndote esta pregunta. ¿Acaso tú ya te uniste? Voy a repetir la pregunta. ¿Acaso tú ya te uniste? Y lo que el Señor ponía en mi corazón esta semana a propósito de toda esta temporada que estamos viviendo con la cuarentena, con el desarrollo de cómo ha ido evolucionando este problema a nivel mundial y cómo vemos ahora mismo no solamente una gran cantidad de ciudades y naciones enteras luchando de distintas maneras contra este enemigo invisible que se presentó de repente. Y aunque no sepamos con exactitud cómo vino ni de dónde vino, lo que sí es claro es que no es la voluntad de Dios ni que la gente se enferme, ni que se muera antes de tiempo. El deseo de Dios es que cumplamos el propósito que Él ha destinado para nosotros en la tierra. Y tampoco es el deseo de Dios que la gente esté encerrada. Cuando usted mira la palabra con detenimiento, usted se da cuenta que en el corazón de Dios, en el deseo de Dios, ya estaban todas estas ideas. La primera, Dios creó al hombre y lo puso en la tierra para que gobernara sobre ella, para que disfrutara de la tierra. Pero estas situaciones que vivimos ahora en parte nos roban esa capacidad de disfrutar del aire puro, de salir a la calle con libertad, de abrazarnos, de tocarnos. Y usted mira la palabra y lo segundo que ve después que Dios creó al hombre, la segunda idea de compañerismo, de ese ser social que Dios creó de nosotros, es que mismo Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Yo voy a ser una ayuda idónea para él. Y yo creo que no solamente Dios se está refiriendo al hecho de darle a Adán una pareja o una esposa, sino de cumplir su deseo, que era poblar la tierra. Cuando Dios toma al hombre y lo bendice, le dice: te he puesto para que sojuzgues la tierra, para que llenes la tierra,
para que te multipliques en la tierra. De manera que ese primer Adán que el hombre formó del polvo de la tierra, el sueño de Dios era que se multiplicara, que ya no fuera más uno solo ni dos, sino que esos dos hechos una sola carne poblaran la tierra. Y Dios fue el que introdujo la idea de familia, el concepto de familia, que por cierto hoy en día es tan desvirtuado y tan atacado porque quieren llamar familia a cualquier unión que a la gente se le ocurra practicar porque tiene una inclinación, una orientación o un gusto. Pero déjeme decirle una cosa, la idea de familia es una idea de Dios. Tomó al varón y a hembra y los bendijo Dios. Varón y hembra los creó para que tuvieran la capacidad de multiplicarse, para que tuvieran la capacidad de reproducirse, para que tuvieran la capacidad de hacerse más y de poblar toda la tierra. Y la idea de familia estaba en el corazón de Dios, pero la idea de nación nació también del corazón de Dios. Porque a Abraham le dio una promesa. Le dijo, yo voy a hacer de ti una nación grande. Yo voy a hacer de ti, voy a levantar un linaje. Yo voy a levantar una nación completa y serás el padre de multitudes y muchedumbres de gente. Y le dijo, en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando nosotros disfrutamos de la bendición de estar en la tierra y de ser esos seres sociales que Dios soñó para nosotros, Dios nos creó con necesidades, no solo necesidades biológicas, físicas, sino que nos constituyó espíritu, alma y cuerpo. Y tenemos necesidades que van más allá de la comida. El hombre es un ser espiritual, Dios puso espíritu en él. Dios puso un alma en nosotros. Y yo creo que si bien hay muchas enfermedades hoy en día y cada vez salen más y cada vez más y nuestros cuerpos son afligidos cuando nos enfermamos, pero también la mente del hombre, también el corazón del hombre, también los sentimientos o lo que llamamos el alma se duelen y se afectan. Y ahora en esta temporada que estamos viviendo, yo veo cómo el aislamiento social ha sido la medida de protección que se ha dictado. Y yo no sé si a usted eso le afecta. Yo no sé en qué medida a usted eso le afecta. Yo le voy a decir algo. Yo soy una persona que, aunque yo no soy demasiado melosa de abrazos, o sea, a mí me gustan los abrazos. Y hay gente que su lenguaje de amor es el contacto físico. Y hay muchos que tenemos la necesidad de reunirnos como seres sociales. A mí me hace falta las reuniones físicas en la iglesia. Yo no sé si a usted, déjeme saber dónde está el chat de la gente. Yo necesito que la gente me deje saber qué tanto le hace falta las reuniones, porque a mí sí me hacen falta y mucho. Yo quiero regresar. Y yo sé que al principio, en esta primera etapa de nuestro regreso, que es pronto, estamos ya preparándonos para eso, para retomar nuestras reuniones físicas. Hoy vi por unos minutos una protesta, he visto varias manifestaciones de protesta, no solamente por el problema económico, sino que hay una especie de persecución en algunos lugares en contra de la iglesia porque están permitiendo un tipo de reunión y las reuniones de iglesia no. Y bueno, y hay toda una controversia en este sentido, pero nosotros somos seres que nos necesitamos unos a otros, nos necesitamos físicamente también, necesitamos abrazos, necesitamos caricias, necesitamos el afecto, necesitamos encontrarnos, necesitamos compartir. Son necesidades que Dios puso en nosotros. Y yo sé que el corazón de Dios no cambia con el tiempo. Yo estoy convencida que Dios sigue queriendo eso para nosotros. Y si nosotros somos eso, entonces tenemos que reflexionar acerca de los tiempos que estamos viviendo y de cómo Dios quiere que vivamos, porque somos seres relacionales. Y yo sé que en esas relaciones que nosotros establecemos con distintas personas a lo largo de la vida, pueden haber situaciones incómodas, difíciles, dolorosas, pero la Biblia dice
que el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Es decir, no hay otra manera de nosotros afilarnos como personas que relacionándonos con otros. Así como el hierro afila el hierro, mi relación con otras personas también me afila, me va perfeccionando. Yo no me puedo aislar del mundo, yo necesito al mundo que está allá afuera, entre otras cosas, porque parte de mi propósito de vida es darles un mensaje. Yo tengo un mensaje para el mundo. Dios me escogió, yo estoy segura de eso, Dios me escogió para proclamar un mensaje. Y el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la salvación. Y cuando yo me uní a la fe, me uní a una familia, que es la familia en Dios. Cuando yo me uní a la fe, la palabra de Dios dice que fuimos unidos a Cristo. Pero reflexionando acerca de este tema esta semana, dice, ya va, que vamos a ver que la gente ya me está respondiendo la pregunta que les hice. Lubita pone hoy una petición de oración, vamos a estar orando. Vamos a estar orando por esta gente, por estas personas que tuvieron esa pérdida. Jessie dice, me hace mucha falta. Sorieli dice, a mí y mi familia nos hace falta, de veras que nos hace falta. A mí me hace falta, dice Robangeli también. Y Miriam dice, ay sí, yo soy de las melosas, qué rico. A mí me encanta que me abracen, que me apapuchen. Los pastores Sue dice, extrañamos mucho a los miembros de la Misión Cristiana Siglo XXI, son lo máximo, los amamos, pronto nos vemos. Y Mati comenta, necesitamos el abrazo y el tiempo de coinonía con cada uno de los miembros de nuestra congregación, reunirnos para alabar juntos y agradecer a Dios juntos y satisfacer nuestras necesidades afectivas también unos a otros. Y bueno, yo estaba reflexionando acerca de todo esto. Y yo quiero que comencemos este mensaje leyendo en el libro de Filipenses capítulo 2. Yo quiero que usted vaya a su Biblia, si la tiene ahí. Si la tiene en su teléfono, cuidado no se salga de la conexión, por favor. Estamos transmitiendo por Facebook. Y entonces, por YouTube. Ay, Dios mío. Entonces yo le recomiendo que tenga su Biblia en físico también. No se acostumbre puro a la Biblia al teléfono. Yo estoy aquí un poquito enredada y voy a pedir ayuda. Andrés, yo necesito tener todo a la mano, pero esta silla es que ven aquí atrás, que es muy alta. Yo me voy a sentar, pero con todo esto en la mano. Pasa, hijo, que saluda a la gente ahí. Ven aquí. Bienvenidos a mi casa, su iglesia, mi casa. Y mi casa es su iglesia y su iglesia es mi casa. Ahora sí estoy lista. Ok, Filipenses, vamos a buscar en el capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo número 1. En Filipenses. Y vamos a hacer unas cuantas reflexiones de lo que dice la palabra de Dios allí. Dice así. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Yo quisiera que usted resaltara eso, sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor, resalte también eso, por favor. Sintiendo lo mismo. Dice, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Vamos a dejar esta primera parte hasta ahí. Vamos a seguir leyendo en ese mismo pasaje. Pero yo escribí cuando estaba preparando y orando y resaltando lo importante de que yo quiero transmitir de este mensaje, que lo que Dios puso en mi corazón. La primera idea es que seamos uno. La primera idea que el apóstol Pablo me está mostrando aquí es que necesitamos ser uno. Necesitamos ser uno no solamente a la iglesia. Yo sé que Pablo le está escribiendo esta carta a la iglesia de Filipos, pero cuando usted mira estos principios y entiende que son los mismos que podemos aplicar o que debemos aplicar en una familia, en una iglesia, en una corporación y en cualquier grupo humano donde usted quiera tener éxito. Al principio decía, Dios nos creó como seres sociales, nos creó con la necesidad de unirnos, nos creó con la necesidad de necesitarnos unos a otros, nos creó con la necesidad de formar familia, de reproducirnos y es ese sentido de pertenecer a alguien más y a algo más y de que nuestra vida tenga también un sentido allí. En ser sociedad, en ser nación, en ser iglesia, en ser el cuerpo de Cristo en la tierra. Y yo me hice estas preguntas. ¿Cómo se provoca la unidad? ¿Acaso la unidad se provoca solo si yo oro para que seamos uno? ¿Cómo se provoca la fraternidad? ¿Cómo ocurre eso? ¿Ocurrirá espontáneamente? ¿O tendré yo que hacer algún esfuerzo de mi parte, consciente, para que la unidad y la fraternidad sean una realidad en mi manera de vivir, en mi manera de socializar con otros, en mi manera de amar a mis hijos o a mi esposo, en mi manera de relacionarme como iglesia? Y me pregunté cómo mejoramos en nuestras relaciones. Y lo primero que el apóstol Pablo es claro en decir es que lo primero que nosotros necesitamos hacer y que no es fácil. Por eso digo cómo. Por eso la pregunta es cómo lo logramos. Es algo que ya Dios depositó en mí y ya está y no tengo que hacer nada más. Yo creo que unidad y salvación son dos cosas totalmente diferentes. La salvación no es algo que yo pueda provocar por mí misma. La salvación no es algo que yo pueda comprar por mí misma. La salvación no es algo a la que yo pueda acceder por mi propio mérito o por mi propio esfuerzo. La Biblia es clara cuando dice que la salvación es por gracia y no por obras, que es un regalo, que es algo que otro hizo por mí, es algo que Dios mismo hizo por mí. Él hizo el plan, Él proveyó todo. Yo no tuve que poner nada, yo no tuve que participar en esa gracia, solo recibirla porque fue un regalo. Es un regalo. Pero cuando hablamos, dime. La cita es Filipenses capítulo 2. Leímos los primeros 5 versículos hasta ahora, pero vamos a seguir leyendo ahí. Y entonces cuando hablamos de la unidad, hablamos de algo totalmente diferente. La unidad no es algo solo que Dios hizo, es decir, Dios hizo el sacrificio para juntarnos en una misma fe. Pero yo tengo que hacer el esfuerzo consciente de caminar en esa fe y de hacerme uno con mis hermanos, de hacerme uno con mi familia, de hacerme uno con mi esposo. No es algo que sucede espontáneamente, es algo por lo cual nos tenemos que esforzar. Porque si se quiere a veces es un poquito antinatural. Jesús oró en una ocasión. Jesús estaba compartiendo con sus discípulos. Y si usted quiere leerlo conmigo, vamos a leer 2 versículos en Juan capítulo 17. Vamos a leer los versículos 20 y 21 de Juan 17. Porque Jesús también habló mucho de la unidad, no fue solamente el apóstol Pablo, no es un mandato de Pablo, es un deseo de Dios. La unidad en el cuerpo de Cristo, la unidad en mi casa, la unidad en mi iglesia, la unidad en mi organización, en lo que yo dirijo, también es un sueño de Dios. Déjeme mostrarle. Juan 17, dice así la palabra del Señor. El Señor venía orando por los discípulos y el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también
por aquellos, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Mire, en el versículo 20 es claro que Jesús estaba orando por usted y por mí. Dice, yo no solamente estoy orando por estos 12. Ya yo estoy orando por aquellos que van a creer en la palabra, que van a creer en la predicación, en el mensaje que yo estoy depositando en estos 12. Y se me fue la cita, aquí está. Y el 21 dice, para que todos ¿quiénes? ¿Los 12 nada más? No, todos los creyentes, todos los que han creído al mensaje. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por eso, a lo mejor este mensaje se puede llamar, ¿acaso ya tú te uniste? Yo no estoy discutiendo tu salvación si tú creíste en el mensaje de salvación a través de Jesús. Si tú aceptas en tu corazón que esa es una verdad para ti, entonces tu salvación no es discutible. Pero la unidad es algo, repito, en lo que nosotros nos tenemos que esforzar, porque no es natural. No es natural que pensemos una misma cosa, que hagamos una misma cosa y que estemos unánime todo el tiempo. Y la unanimidad no tiene que ver con el hecho de que usted esté de acuerdo o no con algo. La unanimidad tiene que ver la disposición que yo tengo de unirme en una causa junto con otro. La disposición tiene que ver con la actitud que yo asumo para caminar en comunidad con otros. La familia necesita unidad porque necesitamos caminar juntos. La iglesia necesita que la gente se una porque necesitamos caminar juntos. Necesitamos de la unidad, pero la unidad no va a venir per se. La unidad no va a venir por generación espontánea. La unidad es algo que tenemos que cultivar. Y hay consejos en la palabra, en este pasaje en específico, para lograr esa unidad, para alcanzarla. ¿Cómo yo me esfuerzo? ¿Cómo yo provoco la unidad? ¿Qué participación tengo yo en eso? ¿Cuáles son las acciones, los pensamientos y las actitudes que yo tengo que cultivar en mí para poder lograr ese estado de unificación? Y yo resalté esto. Enfóquese en esto. Quiero que usted piense en esto y lo resalte. Porque a lo mejor cuando yo hablo de la unidad y hablo de ciertas situaciones que usted ha vivido o usted las recuerda ahora mismo cuando yo estoy hablando de unidad, usted puede estar pensando, ay, pero qué difícil es unirse con fulano. Ay, porque es tan insufrible. Ay, pero qué difícil es estar de acuerdo con Perencejo o con Mengano. O qué difícil es mi jefe, qué difícil es mi pastor, qué difícil es mi líder, qué difícil es mi esposo, qué difícil es. Pero yo quiero, cuando yo estoy hablando de unidad, yo quiero que usted se enfoque en esto y que lo recuerde siempre. La única persona sobre la faz de la tierra a la que usted puede cambiar es a aquella que usted mira en el espejo cada vez que usted se para frente a él. Repito, la única persona que usted puede cambiar sobre la faz de la tierra es aquella a la que usted ve cada vez que usted se para frente al espejo. La unidad no es algo que depende de lo que otro haga, sino de lo que yo haga. La unidad no está solamente en el hecho de lo que otro piensa, sino en cómo yo acomodo mi pensamiento. La unidad no está en las acciones de lo que otros tienen que hacer, sino en las propias. Muchos matrimonios no se arreglan porque nadie está dispuesto a doblar el brazo, porque no quieren trabajar unidos, porque es doloroso hacerse uno. Por eso el apóstol Pablo, a mí me encanta el apóstol Pablo, porque él entendía que muchas de estas cosas son difíciles y son hasta antinaturales, pero por esa razón es que el apóstol Pablo decía, hay un secreto que yo practico todos los días, yo me muero. A diario muero. Para yo amar y unirme a otro, yo tengo que morir.
Y este pasaje de Filipenses capítulo 2 es extraordinario mostrando esto. Entonces, lo primero para lograr esa unidad, lo primero que yo veo aquí dibujado en las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses es: practique la empatía. Hagamos un esfuerzo en desarrollar la capacidad de ponernos en los zapatos de otro. ¿Sabe? Es muy fácil criticar cuando usted no tiene sobre sus propios hombros el peso de algunas responsabilidades. A lo mejor su jefe no es perfecto y a lo mejor usted tiene ideas mejores que las de su jefe y a lo mejor usted tiene una manera tan diferente o usted lo haría de una manera tan diferente y usted puede aportar sus ideas, pero finalmente la unidad no quiere decir que se va a hacer lo que usted diga ni lo que yo diga. ¿Usted puede entender eso? Usted puede hacer grandes aportes, pero finalmente dejemos de querer tener el control de todo. Porque hay cosas que no podemos controlar. Hay situaciones en las cuales usted no tiene el control y quizás no lo tendrá. Y unirme significa morir, pero hacerme un esfuerzo también por tener el punto de vista del otro y considerarlo. Y unirme a él en una causa. A lo mejor es tu jefe, a lo mejor es tu esposa o tu esposo. A lo mejor son tus hijos. A lo mejor es tu pastor, tu iglesia. ¿Sabe por qué mucha gente salta de una iglesia y en iglesia, en iglesia y en iglesia y en ninguna encuentra asidero? Porque ellos tienen mejores ideas. Porque el pastor no debería hacer las cosas de tal forma o de tal otra. ¿Pero te has puesto tú en el zapato del pastor? ¿Tienes tú el peso de la responsabilidad que tiene tu pastor? ¿O el líder de tu empresa donde trabajas o de la organización en la cual sirves? Sí, a lo mejor tú tienes muy buenas ideas, pero la responsabilidad de esos procesos es tuya. Cuando algo salga inadecuadamente, el mayor peso de responsabilidad recae sobre ti. O todos podemos hacer ese esfuerzo consciente de trabajar unánimes y de ponerme en los zapatos del otro y tratar de ser empático. Y esto de la empatía hoy se manifiesta de tantas maneras. Mire, yo a veces leo en las redes sociales que la gente comparte algo, un pensamiento. Usted no ve que cuando usted entra a Facebook, lo primero que Facebook le pregunta es: ¿en qué estás pensando? Y a veces la gente le hace tanto caso a la pregunta que impulsivamente se desbocan a compartir lo que están pensando. Y a veces ese pensamiento, cuando otra persona lo lee, a lo mejor yo leo algo que otro escribió y pienso: esta persona está pidiendo a gritos que alguien lo ame. Esta persona está pidiendo a gritos atención. Esta persona está pidiendo a gritos empatía. Y a veces es lo que menos recibe. Y entonces si usted se pone a leer los comentarios que están abajo, los comentarios tan destructivos, tan insensibles. Mire, vivimos en una sociedad que puede ser tan cruel, tan insensible. Dicen las cosas sin pensar en lo que otro está sintiendo, en lo que otro está experimentando, en lo que otro está viviendo. No te apresures a juzgar las situaciones que no conoces. No te apresures a opinar incluso de situaciones o de cosas donde tú no pintas nada. Ayer, por ejemplo, hay una cuenta en Twitter que yo sigo de una joven venezolana que tiene autismo y ayer, yo no lo sabía, ayer me enteré que ella por su autismo tiene un mutismo también, ella no puede hablar. Pero es una persona súper inteligente, es médico, además es pianista, profesional. Y ella ha dedicado su cuenta, en particular esta cuenta que yo sigo, no sé si ella tiene otra que sea personal, pero esta cuenta que yo sigo, ella quiere mostrar
y concienciar acerca del autismo. Y hace unas semanas atrás, ella se grabó en medio de una de sus crisis. Y la reacción que esto le provoca es que ella camina de un lado a otro, se golpea, ella toma una pelota de goma y trata de calmarse con la pelota o con una almohada, etcétera, y ella da vueltas aquí y allá y ella explica, porque ella es una persona que aunque no puede hablar, puede comunicarse muy bien, les repito, es médico, y la cantidad de comentarios negativos que ha recibido por eso. Y ella dice que por qué se asustan tanto cuando ella comparte, dice, esta sección se llama el lado oscuro del autismo. Y a lo mejor es algo de lo que nadie quiere hablar, pero yo vi gente tan insensible haciendo comentarios. Pero lo que ella quiere mostrar es todo lo contrario. Es que usted pueda sentir empatía con alguien o por lo menos tratar de ponerse por un momento en los zapatos del otro. ¿Cuánto nos cuesta como sociedad practicar la empatía en estos tiempos? ¿Cuánto nos cuesta hacer el ejercicio a veces de ponernos en la situación de otro y de tratar de ser amables y tolerantes con situaciones que quizás tú no estás de acuerdo o quizás tú harías otra cosa o actuarías de manera diferente, pero el hecho de que tú pienses diferente no te da el derecho a agredir la manera de otro de hacer, y eso pasa mucho en las familias también. Y pasa en la iglesia. Pero el apóstol Pablo está diciendo lo primero que ustedes tienen que hacer es tener un mismo parecer, ser de un mismo sentimiento. Es permanecer y caminar unánimes. Tu familia necesita caminar en unanimidad. Lo voy a leer. Dice, sientan lo mismo, tengan el mismo amor y sientan una misma cosa. Otras versiones dicen, mire que el versículo 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. Otras versiones lo dicen más o menos de esta manera, parafraseando. Dice, ¿ha encontrado usted algo bueno de haberse unido a Cristo? ¿Ha experimentado usted algo bueno en su vida por haberse unido a Cristo? ¿Por haber creído en Cristo? Entonces, dice el apóstol Pablo, completen el gozo, sintiendo todos lo mismo, sintiendo el mismo amor. Entonces, la unidad requiere empatía. Escríbalo, la unidad requiere empatía. ¿Saben por qué se genera a veces tantas críticas entre los unos a los otros? Porque es muy fácil decir lo que otro debería hacer cuando usted no está en la misma posición. Tú lo que deberías es, y yo voy a volver a la idea que resalté al inicio del desarrollo del mensaje, la única persona sobre la faz de la tierra que usted puede cambiar es la que usted ve al espejo cada vez que se para frente a él. La única persona que usted puede trabajar de adentro hacia afuera para que la unidad y para que la empatía y para que la fraternidad ocurran es a usted. Deje de estar señalando a los demás como culpables de la falta de unidad, porque nunca vamos a llegar a ningún punto así. Es lo que yo puedo hacer. Es lo que yo puedo hacer y lo que yo puedo dejar de hacer incluso. Porque hay cosas que nadie le está pidiendo que haga, sino que deje de hacer. Qué fácil es señalar cuando usted y yo no estamos en la misma posición. Y usted dirá, bueno, pastora, entonces nadie irá a pedir un consejo nunca en la vida. No, es que son situaciones totalmente diferentes. Y vamos a avanzar en eso porque voy a hablar de eso más adelante. Número 2, la primera es practique la empatía. La segunda es sea humilde, seamos humildes.
Y mire que si hay algo difícil y casi antinatural, es la humildad. Pero Dios la pide. Yo escribí aquí, ¿con qué tiene que ver la humildad? La humildad no tiene que ver con tu posición social. La humildad no tiene que ver con los bienes que posees, o con la ropa que vistes, o con el teléfono que cargas, sino con las actitudes que tú asumes cuando se trata de cosas como perdonar, respetar, aceptar. Dice Mati, somos el cuerpo de Cristo y un cuerpo funciona mejor cuando todas las partes trabajan en unísono. Así es. Así es, somos un cuerpo. Voy a leer Filipenses 2, 3, 4, 3 y 4. La humildad no es natural, eso fue lo que yo escribí aquí en mis notas. La humildad no es natural, pero es lo que Dios nos pide. ¿Cuántos sueños no se han roto por culpa del egoísmo? Y egoísmo es falta de humildad, por donde usted lo mire. Una de las definiciones de amor que a mí más me gusta es: el amor es la ausencia de egoísmo. Cuando usted lee 1 Corintios 13, usted se da cuenta que el amor de Dios está totalmente en el opuesto al egoísmo. Porque ese pasaje dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree. El amor de Dios es así, el amor de Dios todo lo espera, todo lo soporta. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, sean humildes. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Mi esposo lo va a poner en pantalla para ustedes. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y está un poco relacionado también con la empatía. La humildad también tiene que ver con dejar de ser egoístas, porque ahí lo dice, no mirando cada uno solo por lo suyo, sino también por lo de otros. Yo creo que la sociedad en la que vivimos hoy nos arrastra fuertemente hacia el egoísmo. Y cuando somos solidarios, y cuando somos amorosos, y cuando somos bondadosos, y cuando somos generosos, la sociedad es tan atrevida que nos llama tontos. Nos llama faltos de entendimiento, porque es antinatural la humildad en estos tiempos. La humildad se requiere para yo reconocer mis errores. Yo le tengo que decir a esa persona que yo veo en el espejo, número 1, sé más empático, esfuérzate en la unidad, pero también le tengo que decir, deja de ser egoísta. Yo le tengo que decir a la persona que veo todos los días frente al espejo, reconoce tus errores y trabaja para corregirlos, porque eso es humildad. Porque cuando usted no reconoce sus errores, ni yo, estamos siendo las personas más orgullosas. Y es lo contrario de ser humilde. Para ser humilde usted necesita entender que pedir ayuda, escuche esto, para ser humilde usted necesita entender que pedir ayuda no está mal, que pedir ayuda no es de gente débil. Usted necesita entender que pedir ayuda es normal, es sano, es saludable, que pedir consejo es saludable. Que cuando usted se siente desorientado, que cuando usted está atravesando situaciones difíciles en su vida y que usted cree que hay alguien más que le puede dar un consejo sabio, no le cuente su vida a cualquiera, busque gente confiable y sabia en la que usted pueda buscar un apoyo. Repito, pedir ayuda no es de débiles. Pedir ayuda no es solamente de gente vaga y floja.
Tener un pensamiento colectivo como comunidad implica que nos ayudemos los unos a los otros, pero yo no puedo ayudar al que no pide ayuda porque a veces yo no sé que la necesita. Pero a veces somos tan orgullosos, repito, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque estamos hablando que hay que ser humilde. A veces somos tan orgullosos que yo no le quiero mostrar al mundo mi necesidad. Y a lo mejor la persona que está justo al lado es la persona que puede satisfacer esa necesidad, pero mi orgullo no me deja exponerla. ¿Hasta cuándo vamos a ser egoístas como sociedad? Hoy en día, mire, yo no sé, a veces uno se confunde, ¿sabe? Porque uno no sabe a veces a quién hacerle caso. Porque hoy sale la Organización Mundial de la Salud diciendo que no usen mascarillas porque el uso de la mascarilla es perjudicial, y al otro día sale otro diciendo que hay que usar la mascarilla. Pero ya va, si la sociedad se va a poner de acuerdo en una cosa, seamos unánimes con eso. Si para evitar la propagación del virus de verdad es incómodo, a mí no me gusta la mascarilla, siento que me falta el aire, no me termino de acostumbrar a eso. Pero si de verdad eso va a contribuir en algo para que podamos reactivar las ciudades, yo quiero salir, yo quiero estar de nuevo en comunidad con la gente. Y si yo necesito sacrificar mi comodidad para hacerlo y para protegerme a mí y proteger al otro, porque soy empático y porque soy humilde, yo lo hago. ¿Hasta cuándo vamos a mirar solo por nuestra comodidad y por nuestros propios intereses? ¿Hasta cuándo? Por eso el título de este mensaje es ¿acaso ya te uniste? Porque la unidad implica todo esto. Implica empatía, implica humildad, implica sacrificio, implica hablar, implica callar. Dice alguien por aquí, muy cierto, callar. Dice, como Cristo, que teniendo la razón, prefirió callar para cumplir la obra a cabalidad. Amén. Francisquito dice, saludos pastores, acaba de llegar la luz. ¿Qué problema con la electricidad en Venezuela? Qué triste eso. Por el egoísmo de unos pocos. Por la falta de entendimiento de muchos otros. Y por las ansias de poder de una cúpula socialista. Bueno, vamos a dejar de hablar de ese tema porque es muy álgido para mí. Dice, cada cual mirando por la necesidad de otro. Yo sé que tenemos que ser muy prudentes y delicados en mostrarnos a veces, dependiendo del lugar o de la persona. Pero vaya que vivir en comunidad también requiere que yo me muestre como soy. Que reconozca que tengo debilidades. Que reconozco que tengo necesidades, que no me las sé todas, que a lo mejor hay alguien que me puede ayudar a mejorar en algo que yo ni sabía que existía. A lo mejor esa manera de hacer algo es más fácil de como yo lo hago, pero a veces el orgullo no me deja mirar y no me deja reconocer. A veces el orgullo no me deja reconocer que mi esposo tiene la razón. Y a veces es el esposo que nunca va a reconocer que es su esposa la que tiene la razón. Y a veces nos va a costar reconocer que nos hemos equivocado. Y no solamente el esposo con la esposa, a veces con los hijos. ¿Cuántas veces tú te has equivocado, te has alterado, te has salido de control con tus hijos? Teniendo o no teniendo la razón, pero a lo mejor perdiste el control de la situación, a lo mejor dijiste palabras hirientes, a lo mejor actuaste de una manera impulsiva. ¿Cuándo le pediste perdón a tu hijo? ¿Cuándo lo sentaste y le dijiste, hijo, yo hice y dije esto, pero eso no se hace? Eso no te va a hacer un mal padre. Eso no te va a hacer que tu hijo te deje de admirar o te deje de respetar. Todo lo contrario. Cuando somos lo suficientemente humildes para reconocer nuestros errores, crecemos. Pero cuando no reconocemos nuestros errores, fracasamos más adelante. Qué importante es la humildad. Es antinatural, pero es lo que Dios nos pide. Y lo tercero,
Entrega. Vamos de nuevo a Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer a partir del versículo 5. Qué interesante. Qué interesante. Repito, Filipenses capítulo 2. Vamos a leer el 5 en adelante. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, wow, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. El tercer consejo que el apóstol Pablo le está ilustrando en este pasaje a la iglesia de Filipenses es: entrega y da lo que quieres recibir a cambio. Entrega, da lo que quieres recibir a cambio. Qué fácil es exigirle a otros comportamientos, maneras de pensar, acciones, cuando nosotros estamos sembrando en esos otros todo lo contrario. Cuando usted lee esto, dice que Jesús, siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de eso. Yo le pregunto, ¿qué fue lo que Jesús entregó? ¿Qué él tenía que fue capaz de entregar? Jesús entregó toda su gloria, toda su majestad de hijo. Él no dejó de ser Dios, pero él tuvo la humildad suficiente para renunciar a su trono, a su naturaleza espiritual allá arriba, a su gloria, a su magnificencia, a que ángeles le adoraran de día y de noche, para tomar forma de hombre. Entonces él entregó su gloria. Él entregó todo, pero en este pasaje lo que nos está mostrando es que él entregó gloria. Y cambió gloria por ceniza. ¿Se acuerda que yo prediqué el día de resurrección, del sepulcro a la gloria? Porque eso fue lo que Cristo entregó por nosotros. Dice, se despojó de todo, de sus riquezas en gloria, de la adoración permanente a su presencia en su trono, sentado en su trono. Y él no tuvo todo eso como algo a lo cual aferrarse. Yo te pregunto, ¿a qué es lo que tú y yo estamos aferrados hoy en día que no queremos entregar? ¿Será más grande que la gloria de Dios? ¿Acaso ya te uniste? Ese es el título de este mensaje. ¿Acaso ya te uniste? Porque la unidad requiere todo esto, requiere empatía, requiere humildad y requiere entrega. Pero lo hermoso de lo que el apóstol Pablo nos está mostrando aquí, poniendo como ejemplo a Jesús, es que Jesús se despojó de su gloria, se despojó de su bienestar, se despojó de ese lugar de privilegio en el trono de la gracia de Dios, en el trono. Y no se aferró a eso, sino que lo entregó. Pero
Cuando usted mira el versículo 9, dice por lo cual, y cuando usted vea en la Biblia un por lo tanto, por lo cual, póngale atención, porque ahí Dios está hablando. Dice por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Usted no puede recibir a cambio algo que usted no entrega. Usted no puede recibir servicio si usted no lo da. Usted no puede recibir amor si usted no entrega. Usted no puede recibir bondad si usted no la siembra en otros también. Usted no puede sembrar papas para cosechar zanahorias, porque está sembrando lo equivocado. Porque si tú quieres cosechar zanahorias, siembra zanahorias. ¿Por qué a veces nos paramos solamente a reclamar cosecha a otros? ¿Por qué todo el tiempo tenemos en nuestra boca tú deberías señalando al otro? Tú deberías hacer, tú deberías tener, tú deberías pensar, tú deberías decir, tú deberías callar, tú deberías actuar. La única persona a la que tú le puedes exigir todo eso es a ti. La única persona a la que yo le debo exigir todo eso es a mí misma, no a los demás. La única persona con la ayuda de Dios, el único que puede cambiar el corazón humano es Dios. En eso estamos claros, yo no estoy diciendo lo contrario. Pero una vez que yo le entrego mi corazón a Jesús, este es mi deber. Mi deber es parecerme a Él. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, mi modelo, mi meta, Él. Mi modelo de amor no puede ser otro, no puede ser la basura que nos vende esta sociedad como amor. Mi modelo de amor tiene que ser Cristo, mi modelo de bondad tiene que ser Cristo, mi modelo de justicia tiene que ser Cristo. Pero no para exigirle a otro que sea como Cristo, sino para yo trabajar en ser como Cristo. ¿Acaso ya te uniste? Yo no sé si usted tiene a alguien ahí con usted. Usted le puede decir, no lo abrace ni lo toque, yo no estoy mandando eso. Pero usted le puede preguntar, oye, ¿acaso ya te uniste? Dígale, la unidad duele. Francisquito está ahí unido, dice, justo lo leía anoche, pastora, y mi versión dice en el versículo 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Versículo 7 dice, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Acaso ya te uniste? ¿Acaso estás esforzándote en la unidad? Nos estamos esforzando en la fraternidad como persona, como mamá, como esposa, como pastora, como ser social que vivo y pertenezco a una comunidad. ¿Estoy yo siendo empático o estoy siendo egoísta? ¿Estoy siendo orgulloso o estoy siendo humilde? ¿Estoy entregando o estoy exigiendo? Porque Jesús se humilló, se unió, oró para que nosotros lo hiciéramos y entregó todo. Se despojó, voluntariamente renunció para venir a dejarnos un modelo. La persona que ves al espejo cada mañana necesita parecerse más a Jesús. La persona que yo veo en el espejo cada mañana necesita parecerse más a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque esta sociedad egoísta, manipuladora, criminal, oscura, necesita gente diferente, necesita gente que brille.
Y no vamos a brillar mientras sigamos la corriente de este mundo perdido. No lo vamos a lograr. Versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones, sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿A usted no se le parece esta generación a eso? Dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este mundo necesita gente que resplandezca. Este mundo necesita gente con el carácter de Cristo. Este mundo necesita gente que pueda brillar en medio de la oscuridad. Pero lo que te saca el brillo es tu capacidad de ser empático. Es tu valentía para reconocer tus errores. Es tu madurez para enfrentarse a esa persona que ves en el espejo y decirle, mira, ya está bueno. Que estés pretendiendo cosechar sin haber sembrado. Y todo lo que siembres, siémbralo con amor, con pasión, con bondad. Dice el apóstol, no hagan nada por contienda o vanagloria. Si algo tenemos que gloriarnos es de Cristo, de lo que Él ha hecho en nosotros, de sus maravillas, de su bondad, de su amor incomprensible, de la decisión que tomó de despojarse. Si de algo tenemos que gloriarnos, gloriémonos de Él, pero no de nosotros mismos. ¿Acaso ya te uniste? ¿O tienes miedo de unirte? Otra de las razones por la que mucha gente se separa de la iglesia es porque tienen miedo a cambiar. Porque tienen miedo a dejar su comodidad y se conforman a la manera de vivir de este mundo. Pero Dios no te quiere transformar para cambiarte. Dios te quiere transformar para mejorarte. Para que seas un mejor esposo o esposa, un mejor papá o mamá, un mejor hijo o hija, pero un mejor ciudadano, un mejor trabajador, una mejor persona. Pero Él te ama ahora como estás, así como estás, con tus defectos y tus virtudes. Jesús te ama. Pero te quiere sacar brillo, porque eres como una piedra preciosa. Y lo que hace valioso a una piedra preciosa es la presión a la cual ha sido sometida. Yo quiero que oremos en esta tarde. Que oremos como oró Jesús. Señor, no oro para que los quites del mundo, sino para que sean uno, como tú en mí y yo en ti. Que en tu casa tú tengas la madurez, la voluntad de ser uno con los de tu casa. Que en tu iglesia tú quieras ser uno con tu iglesia. Que en tu trabajo tú quieras ser uno con los de tu trabajo. Y que eso te haga experimentar el gozo. El apóstol Pablo dice en el primer versículo, dice, ¿han encontrado ustedes algo bueno de seguir a Jesús? Completen ese gozo. Haz todo con bondad, con alegría, siembra con amor, siembra con esperanza. Siembra entendiendo que lo que vas a cosechar es hermoso y lo vas a poder compartir con los demás. Amén. Padre, yo oro en esta hora por cada persona que ha recibido esta semilla de tu palabra.
Señor, oro como tú oraste, que podamos ser uno contigo, que podamos ser uno con nuestro Padre, para que el mundo crea que tú nos enviaste, para que podamos brillar en medio de un mundo egoísta y oscuro, para que podamos, Señor, impregnar a este mundo de tu amor, para que podamos sembrar buenas semillas en otros corazones, Señor. Sana nuestro dolor, Señor, que nos ha quedado cuando hemos tenido experiencias, Señor, de pecado. Sana nuestro corazón para que podamos amar de nuevo y tener el deseo. Tu palabra dice que tú pones en nuestro corazón así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, que nosotros podamos reaccionar adecuadamente a eso que tú siembras en nuestro corazón para ser uno con mi hermano, para ser más empático, para ser menos orgulloso, menos egoísta, para ser más amoroso, Señor, para traer unidad al cuerpo de Cristo. Y todo el propósito de esto, Señor, por lo que tú oraste, para que el mundo crea que en nosotros habita el Espíritu del Dios vivo y puedan creer. En el nombre de Jesús lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Amén.